Imperdible exposición de César Biondini sobre las causales reales de destitución de Javier Milei en un juicio político. El que diga que hay que darle tiempo de parte de la oposición está traicionando o está negociando. No se está impulsando el juicio político porque no hay voluntad política. Si no se impulsa el juicio político, estamos ante un probable escenario de caos que va a ser muy violento. Milei está desequilibrado mentalmente. No es una persona que está en sus cabales. Hay un expediente que tiene Milei, un expediente psiquiátrico que se elaboró en la provincia de Salta, que es un informe médico, y en ese informe médico, que está resguardado por el Poder Judicial de Salta, que se niegan a entregarlo, hay una pericia que se le hizo a Milei, y la pericia indicaría ciertos desórdenes que lo harían inhábil para ejercer un cargo público. Como dije, el centro o el núcleo de toda esta charla pasa por el tema evidentemente del juicio político. Juicio político que, de acuerdo a los mileístas, supuestamente es algo destituyente. La verdad es que no lo es en términos reales. Es una herramienta que tiene y que está prevista por la democracia dentro de la Constitución Nacional. Esto sucede cuando hay un mal desempeño de funciones por parte de quienes están, en el ejercicio del poder. Vayamos por partes. ¿Dónde está previsto el juicio político? Está previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ahí es donde ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear ahora, y pueden ver que ahí está previsto el juicio político que se impulsa, entre otras figuras, contra quien ejerce la presidencia de la nación, en este caso, insólitamente, Milei. Todavía me cuesta decirle presidente. Para mí no lo es. No lo es, un regente. Porque lo de Milei requiere un estudio muy particular, porque realmente creo que es la primera vez que hay una persona en el poder que reúne no solamente las cualidades objetivas, sino subjetivas para un juicio político. Eso desde ya. O sea, creo que es la primera vez en la historia reciente del país que hay una persona con estas características, porque no es que solamente Milei objetivamente es pasible del juicio político, sino que subjetivamente sus condiciones personales también lo hacen pasible de juicio político y de destitución. Y reitero, porque esto queda grabado, y es muy importante aclarar, que es un mecanismo previsto en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa en los hechos? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que muchos preguntan, muchos compañeros, compañeras me dicen, bueno, pero ¿cómo es la cuestión? La cuestión es que la Comisión de Juicio Político está constituida. La presidencia formalmente es de Marcela Pagano, la cual todos sabemos que está en una situación intermedia con respecto a los libertarios. Si bien está formalmente en el bloque, también ha tenido muchos choques. Bueno, fue amenazada por la inefable Lilia Lemoine, que cuando no se disfraza de soldado ucraniana o se va a hacer cosplay a alguna parte o se pelea con algún jubilado, bueno, se dedica a atacar a los de su propio bloque o a la vicepresidente, según pinte el día o según le llegue el mensaje de Conan. Entonces, en ese sentido, Marcela Pagano es la que actualmente integra y, está a cargo de esta comisión. Con lo cual la comisión está. ¿Por qué no se impulsa el juicio político? Que es lo que todos preguntan. ¿Por qué el juicio político no se impulsa? Bueno, no se está impulsando el juicio político porque no hay voluntad política. Si no se impulsa el juicio político, realmente estamos ante un probable escenario de caos, y un caos que va a ser probablemente muy violento. Si nosotros empezamos a ver lo que ha pasado en los últimos días, vemos por un lado una enorme insistencia y casi diría locura por parte de ciertos referentes del régimen, que son estos chicos que los mandan a provocar en cuanta marcha hay. Fue muy notable, la verdad que lo que sí hay que destacar, la velocidad de pique que tuvo este chico Fran Fijap. Realmente es como maratonista amateur, sinceramente yo creo que está para una medalla. Nunca nadie corrió la avenida Callao tan rápido como él, sin dudas. Después lo tuvimos a este chico Mariano Pérez, creo que se llama, el de Breakpoint,
También, bueno, él no corrió, ¿no? Él se abrazó con un policía y se fue. Y después hoy incluso tuvimos la escena, ¿no? de Sandra Petovelo, conocida hambreadora serial de jubilados y niños, que hoy se quiso hacer la simpática al principio, se reía cuando un grupo de ciudadanos, bueno, le recordó que es una hambreadora y una cipaya. Primero se rió y después empezó a provocar y decir ganamos las elecciones. Estos son los escenarios por ahora. Nadie realmente quiere matar a nadie. También tuvimos otras cuestiones, digo, el grupito de operadores con una concejal libertaria a la cabeza que tiró gas pimienta en la Universidad de Quilmes. Hoy mismo tuvimos una escena de un militante libertario, antes le decían taxi boy, ahora le dicen escort, bueno, no sé cómo decirle, pero bueno, que se empezó a trenzar a golpes con un grupo de jubilados que estaban protestando en una sede del PAMI, y al tipo le pareció adecuado políticamente empezar a pegarle a los abuelos. Estamos en un nivel de demencia muy grande. Si nosotros no llevamos una voz de cordura, y la única voz de cordura hoy es pedir la destitución por vía de juicio político de Milei, vamos a estar en un escenario cada vez más complejo. Cuando a veces decimos de las causales objetivas y subjetivas, o sea, las causales objetivas son las causales, digamos, por mal desempeño de las funciones, ¿no? O sea, que son una cantidad notable. Y las causales subjetivas, que son las que se refieren a la calidad de persona, o sea, a las características de la persona, en este caso de Milei, que podrían hacerlo pasible de juicio político. Causales objetivas, de repaso, recordemos que todo esto arrancó con los 30 días de Milei encerrado en el Hotel Libertador, custodiado por una seguridad privada que le puso Eltsain, acompañado por un amigo suyo de este grupo Javad Lubavitch, que lo decían Mario, que era una suerte de sombra de Milei que aparecía por todos lados. Y en esos 30 días hubo una serie de reuniones que no están registradas en ningún lado, porque el hotel se negó a entregar esa información y porque los libertarios se negaron a llevar un registro, como deberían haber llevado, público, para el control de la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque en esos 30 días se cocinó todo lo que está sucediendo hasta ahora. Que pasaron apenas 10 meses. Para nosotros pasaron como 10 años, pues lo venimos padeciendo. Pero bueno, pasaron apenas 10 meses de este desgobierno o de esta regencia. En esos 30 días se definió todo esto. Ahí es donde entraron empresarios, entraron agentes, entraron embajadores, y ahí fue donde empezó el verdadero, digamos, régimen que opera actualmente. ¿Por qué siempre yo lo destaco? ¿Por qué le decimos régimen? ¿Por qué yo le digo régimen? Que eso es algo que lo pone muy nervioso a los libertarios. Por una cuestión muy sencilla. Ellos pueden tener legitimidad de origen, que es lo que ellos siempre invocan, ¿no? Ganamos las elecciones, pero a esa legitimidad de origen la tiene que acompañar una legitimidad en el ejercicio del poder. Muchos ejemplos en la historia acreditan que alguien ha ganado una elección y después se termina convirtiendo en una suerte de tirano. No es que uno por haber ganado la elección de repente es impune y puede hacer lo que quiera. No, en absoluto. Ahí vamos a las causales objetivas de destitución. O sea, acá Milei en todos estos meses ha hecho, bueno, todo tipo de tropelías, que están muy bien resumidas en parte en la demanda que interpuso Alicia Castro y otros dirigentes. Lo de Milei realmente se ha convertido ya en una suerte de tiranía. De hecho, ahora quiere vetar una reforma a los DNU para que justamente lo dejen gobernar por DNU. O sea, una cosa insólita, pocas veces vista. Entonces, en ese aspecto, cuando hablamos de las condiciones objetivas y subjetivas, las condiciones objetivas son estas que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, acuerdos con potencias extranjeras, entrega del control del río Paraná al ejército de los Estados Unidos, entrega de la causa Malvinas con un acuerdo con la Embajada de Inglaterra, haber traído incluso en esta visita que trajo ahora a Boris Johnson, que lo sacó incluso al balcón de la Casa Rosada a saludar a las palomas, y una reunión que no se entiende, no se termina de entender a qué vino, es una reunión sumamente extraña. Otras cuestiones, hambreo a los jubilados, hambreo a los niños, ha diezmado la obra pública y eso trae problemas y trae graves irregularidades con respecto
a todo lo que es, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas, el mantenimiento de los puertos, el mantenimiento de los edificios públicos. Ha desarmado organismos como por ejemplo el CONICET, que hoy prácticamente ha dejado de funcionar, el ataque a las universidades públicas, el ataque a las escuelas públicas, en fin, el desastre que ha hecho en la salud pública, evidentemente, contra los hospitales nacionales, hoy por ejemplo lo que está sucediendo en el Garrahan. Es decir, estoy enunciando parte de las causales y si seguimos buscando vamos a encontrar muchas más. Cómo se está manejando con los servicios de inteligencia, si el troll center efectivamente es o no, como lo es, una especie de centro de munipas que, como le dicen ellos, ¿no?, que se están dedicando todo el día a hostigar a opositores. En fin, esas son las causales objetivas. Y después hay una causal subjetiva. Milei está desequilibrado mentalmente. No es una persona que está en sus cabales. No hace falta escuchar un discurso de él, solamente verlo, y uno se da cuenta que es una persona que no está bien. Ahora, hay un tema, que eso sí quiero destacar, que hay un expediente que tiene Milei, un expediente psiquiátrico que se elaboró en la provincia de Salta, que es un informe médico, y en ese informe médico, que está resguardado por el Poder Judicial de Salta, que se niegan a entregarlo, hay una pericia que se le hizo a Milei, y la pericia indicaría ciertos desórdenes que lo harían inhábil para ejercer un cargo público. Lo estoy diciendo en potencial. Pero acá hay una, que está en esta red, hay una periodista salteña, que es Teresita Frías, que justamente ella inició una causa contra Milei por esto, porque Milei la había agredido muy fuertemente durante una conferencia de prensa, no sé si algunos lo recuerdan, que creo que le dijo que un montón de cosas, que era ignorante, bueno, todas las cosas que él suele decir, y en ese marco, justamente se le inició un juicio, él pidió disculpas por ese exabrupto, o esos exabruptos, pero el juez, interviene la causa, pidió esa pericia, más allá de que Milei no la quería hacer, y Milei la tuvo que hacer. Si esa pericia dice efectivamente lo que ahora estamos afirmando, estamos más complicados de lo que parece, porque bueno, Milei nunca tendría que haber siquiera podido acceder al cargo. Insisto, los rasgos y los problemas que tiene el hombre son más que evidentes, no estoy descubriendo América con esto que estoy diciendo. Claramente ustedes lo saben, todos lo sabemos, todos lo conocemos. Pero, son causales subjetivas. Si evidentemente la Comisión de Juicio Político requiriese formalmente ese expediente, que está en sus funciones hacerlo, está en sus facultades hacerlo, bueno, se daría al conocimiento público qué es lo que pasa con Milei y si realmente se comprueba por medio de una pericia psiquiátrica si este hombre está bien o está mal, como muchos pensamos que no lo está. También incluso la Comisión de Juicio Político podría ordenar una nueva pericia para juzgar el estado, la salud de él. Evidentemente, si esto no se da y siguen las cosas como están, estamos yendo a un escenario de violencia que no es un escenario de violencia provocado por ningún grupo político ni por ninguna cuestión, opositora, sino que claramente el escenario se está configurando por culpa de los propios libertarios. Cité los casos de los influencers, cité el caso hoy mismo de una agresión contra los abuelos, un clima hostil, la gente está cansada. Hoy Milei reconoció que hicieron el ajuste más brutal, la parte más brutal del ajuste en el verano para que la gente, en palabras de él, no se entere o no se entere tanto. Bueno, si vos querés que la gente no se entere es porque estás haciendo malas cosas. No quiero adelantarme a los hechos, pero bueno, simplemente decirles que, por ejemplo, hay una información concreta en zona oeste de la provincia de Buenos Aires. En pocas semanas va a haber un movimiento opositor muy fuerte, tipo 2001, pero a nivel de protesta. Nada que ver ni con saqueos, ni con nada de eso. Eso es una cosa obviamente que no va. Pero sí un movimiento opositor muy fuerte en zona oeste, que probablemente si se produce va a generar una caja de resonancia en todo el país. Ustedes saben que si yo digo algo no es que lo digo porque me parece o porque es mi impresión personal, sino que busco de las mejores formas posibles citar fuentes. Bueno, no puedo citar ahora la fuente,
pero sí de primera mano les puedo decir que si eso se gesta, va a ser un movimiento notable, más que fuerte, mucho más que fuerte. Va a ser un movimiento que va a generar una repercusión grande. A su vez también tenemos una crisis institucional en puerta, en parte por la inutilidad de los propios libertarios. El tema del problema energético es un problema, se lo certifico, que es irresoluble. Hoy por hoy el problema energético es totalmente irresoluble. No hay chance que los libertarios hoy por hoy lo puedan resolver en el corto plazo. Por eso lo sacaron a Rodríguez Chirilo del cargo y la pusieron a esta chica, esta mujer, Tetamanti, que viene del riñón de Bullrich, que fue asesora de Spert. Bullrich, Spert, ya les está dando una pauta de qué tipo de persona es. Tetamanti tiene la función de bajar el consumo. O sea, bajar el consumo. O sea, si vos no podés aumentar la generación de energía, bueno, le pasás la motosierra del consumo. ¿Cómo le pasás la motosierra? De una forma muy sencilla. Pegando tarifazos brutales, recortando los subsidios. Lo que vamos a ver en las próximas semanas es que la Secretaría de Energía va a empezar a alinearse con las políticas más draconianas, más violentas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación, o sea, Caputo y Sturzenegger, y ellos van a buscar bajar el consumo, o sea, que vos prendás una bombita y la quieras apagar a los 2 segundos para no donar un riñón en la próxima factura de luz. A eso es lo que están apuntando. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que imagínense un verano, con la gente con poca plata, con gente despedida, y sumado a un verano caluroso, que estadísticamente y científicamente se dice que los veranos calurosos aumentan la violencia por una naturaleza humana, y encima sin luz, bueno, digamos que es un caldo de cultivo para hechos bastante complejos. Voy a volver siempre al principio. Hay que impulsar el juicio político. A ustedes, yo voy a hacer una definición. El que diga que hay que darle tiempo de parte de la oposición está traicionando o está negociando. Corta. O sea, el que diga no, porque hay que darle tiempo, porque vos fijate. No, a ver, tiempo se le da cuando las cosas están más o menos, cuando uno dice, bueno, estamos haciendo algún esfuerzo de todos lados. Ahora, darle tiempo a un grupo de personas que todos los días, porque todos los días saca resoluciones en contra de la Argentina, que todos los días está viendo cómo te va a destruir, que todos los días está atentando contra la integridad de la nación, que todos los días está armando un negociado nuevo, realmente ya darle tiempo de ser cómplice de esta situación. No hay otra explicación. Insisto, a los libertarios esto obviamente les va a patear el hígado, van a protestar, van a decir que esto es desestabilizador. La verdad que no. La verdad que son hechos objetivos, o sea, esto es una cuestión de análisis. No hay duda de que Milei es un cipayo. O sea, ¿qué es un cipayo? Es un tipo que sirve como un nativo que sirve a un poder extranjero para someter a su nación. Bueno, es la definición de Milei. Milei es eso. ¿Qué son los libertarios por definición? Son los súbditos de un cipayo. Es corta. No todo, la mayor parte de los que lo votó a Milei, los que votaron a Milei, no forman parte del grupo, digamos, de los cipayos. Es más, probablemente mucha gente se haya arrepentido de su voto. Y otra gente no se arrepienta porque licenciadamente no quiere reconocer que se mandó una macana. Pero los que militan este régimen sí son cipayos. O sea, los que militan actualmente, activamente a Milei, son parte del problema. Y como tal, hay que tratar. O sea, esto hay que hablarlo de esa forma. Después podemos protestar, podemos charlar, podemos, digamos, dialogar sobre si tal o cual situación es mejor, si es peor, etcétera, etcétera. Pero esto ya dejó de ser un diálogo estrictamente político porque los libertarios lo pusieron en estos términos que estoy diciendo. Cuando Milei se la pasa insultando a la oposición, cuando Milei se la pasa atacando, cuando Milei se la pasa desprestigiando y sus funcionarios se ríen, como hoy habló el titular del ANSES, que
haciéndose el canchero, dijo que lo de los jubilados, el hambre de los jubilados era una sensación, ¿no? Usó esa palabra, tomando, digamos, en chiste la situación dramática de la gente a la cual él debería proteger en primera línea, que son justamente los adultos mayores. Bueno, eso es una provocación. Eso es claramente un ataque. Cuando vos sabés que la jubilación mínima está en los niveles de indigencia y hablas de sensación, bueno, claramente es un nivel de violencia y de agresión total. Por eso, insisto, el proceso de juicio político es lo que les comenté, es un proceso totalmente válido, es un proceso que se tiene que impulsar desde la Cámara de Diputados. Cuando se dice no están los votos, bueno, pero no están los votos, pero no está la voluntad de tratarlo. O sea, ¿cómo sabemos si no están los votos si no lo tratan? Digamos, o sea, ¿cómo sabemos? Es una cuestión contrafáctica. No lo vamos a saber nunca si nunca nadie lo inició y si nunca nadie puso en circulación, en inicio del proceso, porque también muchos diputados pueden comprender durante el proceso la gravedad de la situación. Por ejemplo, si surgiera a la luz un informe o una pericia psiquiátrica de Milei, ¿no? Digo, podría cambiar la opinión de muchos. Si de repente una pericia psiquiátrica indica algo que sospechamos pero que no tenemos probado. Y si surge esa pericia, ¿qué se va a hacer? Supongamos que la pericia, vamos a hablar hipotéticamente, dice, sí, efectivamente, la verdad, el señor Milei no tiene todos los patitos en fila y es peligroso para sí y para terceros. Es una hipótesis, no lo estoy diciendo que sea así, estamos poniendo una hipótesis. Si surgiese eso, ¿qué se hace? ¿Cuál va a ser la posición de la oposición? Decir, no, bueno, está bien, pero ya lo eligió la gente. Banquémonos a Calígula, banquémonos a Nerón. Bueno, tratemos de no acercarle un magic click para que no nos prenda fuego a todos y hagamos de cuenta, fincamos demencia. O, bueno, ahora tenemos que iniciar el proceso. Fíjense ustedes que en el año 2002, Milei, como diputado, firmó un pedido de juicio político y lo activó, que no se dio porque después no pasó la comisión, pero había firmado un pedido de juicio político contra Alberto Fernández. No tuvo ningún problema. Y acá ningún diputado hasta ahora le puso el gancho al pedido de juicio político. O sea, no entiendo, ¿a qué le tienen miedo? Porque son cosas que la verdad que no se están hablando en los medios, nadie las está discutiendo. En los medios se discuten en las mesas, digamos, de militancia, se discuten en algunos ámbitos cerrados, entre dirigentes, pero es como que no se quiere transparentar o no se quiere habilitar esta discusión a nivel general. Porque fíjense que se hablan de los desastres, bueno, pero en los programas incluso de canales muy opositores, tampoco se habla de esto. Es más, cuando se intenta hablar de esto, se toma como diciendo, bueno, sí, vaya y fíjese qué puede hacer, pero no se le da el micrófono a esta situación. Si nosotros hubiéramos tenido juicio político en el año 2001 contra De la Rúa, que ya tenía un principio de demencia senil, que había sido ocultado por sus ministros y sus hijos, y que todos lo adivinábamos porque veíamos las actitudes que tuvo en lo de Tinelli, veíamos los desvaríos en lo de Susana Jiménez, para los que son más grandes, se veía que el hombre no estaba bien, pero, insisto, se maquillaba la situación y se negaba la situación y los medios entonces no querían hablar del tema. Ahora está pasando lo mismo con Milei. Solamente que es más grave porque lo de Milei está extremadamente potenciado, es muy evidente, pero por alguna razón de intereses, no se está abordando desde los medios de comunicación, y ahí estoy hablando de todos los medios de comunicación, oficialistas y opositores. Atención, compañero, despierta, que es la hora de otro renacer. Nuestra patria nos llama a la lucha, nuestro líder nos llama a vencer.